El glúteo mayor se origina en la superficie externa del ilion y superficie posterior del sacro y coxis. La inserción que corresponde a este músculo es en el área posterior superior del fémur y la cintilla iliotibial de la fascia lata. La acción que corresponde es la extensión y el giro lateral de la articulación coxofemoral. Extiende el tronco y ayuda a la aducción de la articulación coxofemoral. El nervio correspondiente es el nervio glúteo inferior I5, S1 y 2. El movimiento funcional básico es, por ejemplo, el subir escaleras o levantarse de un asiento. El tensor de la fase lata se origina en el borde externo de la cresta ilíaca, hacia la cara anterior. La inserción se une en la cintilla iliotibial, justo debajo de la cadera, que cursa hasta el lado superolateral de la tibia. La acción que corresponde a este músculo es la flexión, abducción y rotación medialmente de la articulación coxofemoral. Además tensa la fascia lata, es decir, estabiliza la rodilla. El nervio correspondiente es el nervio glúteo superior I4, 5 y S1. El movimiento funcional básico puede ser, por ejemplo, caminar. Se origina en la superficie externa superior del ilion. Se inserciona en la superficie lateral del trocánter mayor del fémur. La acción que produce este músculo es la abducción de la articulación coxofemoral. Las fibras de la porción anterior rotan medialmente y lateral coxofemoral. Las fibras de la porción posterior rotan ligera y lateralmente la articulación coxofemoral. El nervio es el nervio glúteo superior L4, 5 y S1. El movimiento funcional básico es, por ejemplo, pasar la pierna lateralmente sobre un objeto, como una valla baja. El glúteo menor se origina en la superficie externa medial del ilion, debajo del origen del glúteo medio. Se inserciona en el borde anterior del trocánter mayor del fémur. La acción es abducir y rotar medialmente la articulación coxofemoral. El nervio es el glúteo superior L4, 5 y S1. El movimiento funcional básico que produce este músculo es, por ejemplo, pasar la pierna lateralmente sobre un objeto como una valla baja. El músculo piramidal o piriforme se origina en la superficie interna anterior del sacro, se inserciona en el trocánter mayor del fémur y la acción que provoca este músculo es la rotación lateral de la articulación coxofemoral. Abduce el muslo cuando la cadera está flexionada y ayuda a mantener en el acetábulo la cabeza del fémur. El nervio correspondiente a este músculo es ramos ventrales del nervio lumbar L5 y nervios sacros S1 y 2. El movimiento funcional básico que puede hacer este músculo es, por ejemplo, sacar la pierna del coche para bajarse. Los rotadores laterales profundos de la cadera se originan en el obturador interno, en el gémino superior, en el gémino inferior y en el cuadrado femoral. La inserción de este músculo es en el trocánter mayor, encima del fémur, excepto en el cuadrado femoral, que se inserta justo detrás y debajo de los otros. La acción que provoca este músculo es la rotación lateral y de la articulación coxofemoral. Ayudan a mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Los nervios correspondientes a este músculo es en el obturador interno y gémino superior son el nervio obturador interno L5, S1 y 2. En el gémino inferior y cuadrado femoral, el nervio cuadrado femoral L4, 5, S1 y 2. El movimiento funcional básico, por ejemplo, puede ser sacar la pierna del coche para apearse. El isquiotibial se origina en la tuberosidad isquiática, en el bíceps y también se origina en la cara posterior del fémur. La inserción se divide en tres partes: semimembranoso,
Se inserciona en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. El semitendinoso se inserciona en la superficie superomedial de la diáfisis de la tibia. Y, por último, el bíceps femoral se inserciona en la cabeza del peroné, cóndilo lateral de la tibia también. La acción que provocan este músculo es la flexión de la articulación de la rodilla, extiende la articulación coxofemoral. El semimembranoso y el semitendinoso también rotan medialmente la pierna cuando la rodilla está flexionada. El bíceps femoral rota lateralmente la pierna cuando la rodilla está flexionada. El nervio corresponde a los ramos del nervio ciático L4, 5, S1, 2 y 3. El movimiento funcional básico corresponde, por ejemplo, al correr. Los isquiotibiales enlatecen la bajada de la pierna al final del balanceo hacia adelante y previenen la flexión del tronco sobre la articulación coxofemoral. Los aductores se originan en la porción anterior del pubis. El aductor mayor también se origina en la tuberosidad isquiática. La inserción de este músculo es en toda la longitud del lado medial del fémur, de la cadera a la rodilla. La acción es el movimiento de aducción y rotación lateral de la articulación coxofemoral. Los aductores largos o medio y corto o menor también flexionan el fémur extendido y extienden el fémur flexionado. El nervio que corresponde a este músculo es, en el aductor mayor, es el nervio obturador I2, 3 y 4, en el nervio ciático L4, 5 y S1. En el aductor corto o menor, nervio obturador L2 y L4. En el aductor largo menor, en el nervio obturador L2, 3 y 4. El movimiento funcional básico es, por ejemplo, sacar la segunda pierna para apearse de un coche. El recto interno se origina en el borde interior del pubis. Se inserciona en la porción superior de la superficie medial de la diáfisis de la tibia. La acción que corresponde a este músculo es la aducción de la articulación coxofemoral. Flexiona la articulación de la rodilla y rota medialmente la rodilla flexionada. El nervio correspondiente a este músculo es la división anterior del nervio obturador L2, 3 y 4. El movimiento funcional básico es, por ejemplo, sentarse con las rodillas muy juntas. El pectíneo se origina en el área anterosuperior de la rama superior del pubis. Se inserciona en la porción superomedial de la diáfisis del fémur. La acción que provoca este músculo es la aducción de la articulación coxofemoral y también flexiona esta articulación. El nervio correspondiente a este músculo es el nervio femoral L2, 3 y 4. Ocasionalmente recibe un ramo adicional del nervio obturador L3. Movimiento funcional básico que corresponde a este músculo es, por ejemplo, caminar por una línea recta. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior, es decir, en el punto más anterior del ilion. Se inserciona en la porción superior de la superficie medial de la tibia. La acción de este músculo es que flexiona la articulación coxofemoral, rota lateralmente y abduce la articulación coxofemoral, flexiona la articulación de la rodilla y ayuda a la rotación medial de la tibia sobre el fémur después de la flexión. Estas acciones se pueden resumir diciendo que permite poner el talón sobre la rodilla de la extremidad contralateral. El nervio que corresponde a este músculo son dos ramos del nervio femoral L2, 3 y 4. El movimiento funcional básico es, por ejemplo, sentarse con las piernas cruzadas. Los cuádriceps se originan en el recto femoral, en el área sobre el acetábulo
y en el grupo vasto, que corresponde a la mitad superior de la diáfisis del fémur. Este músculo se inserciona en la rótula, luego a través del ligamento rotuliano en la porción anterosuperior de la tibia. La acción que provoca este músculo se divide en dos: vastos, que extiende la articulación de la rodilla; recto femoral, que extiende la articulación de la rodilla y flexiona la articulación coxofemoral. Los nervios correspondientes a este músculo es el nervio femoral L2, 3 y 4. El movimiento funcional básico es, por ejemplo, subir escaleras o hacer ciclismo.